Bienvenidas y bienvenidos. La Vicerrectoría en Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa, a cargo del doctor César Augusto García Soberano, les da la más cordial bienvenida a este laboratorio de argumentación jurídica como parte de las actividades de vida académica que la Universidad de Jalapa lleva a cabo. Mi nombre es Nubia Itzel Sosa Salas y es un gusto para mí poder presentar a nuestro invitado especial, el maestro Fernando García Ramos. Maestro, bienvenido a la Universidad de Jalapa. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias por la invitación. Gracias a usted, maestro, por acompañarnos en esta tarde. Antes de que comencemos este laboratorio de argumentación jurídica, quiero comentarles que los programas que invitan a este evento son, por supuesto, las maestrías en sistema electoral, la maestría en proceso penal acusatorio. También los invita la maestría en ciencia política, administración y políticas públicas, el doctorado en derecho, el doctorado en gestión y políticas públicas. Antes de que comencemos, me gustaría poder compartirles una semblanza de nuestro invitado especial. El maestro Fernando García Ramos es licenciado en Derecho, licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana. Es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la misma universidad, así como también doctorando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, de 2018 a la fecha. Dentro de las actividades académicas en las que ha podido participar, se encuentra como especialista en el curso de Derecho Electoral Veracruzano, ponente en la primera jornada de inducción en temas de Derecho Electoral 2017, ponente en el curso de Derecho Electoral Veracruzano 2018, así como también ha participado en la actualización del programa de capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción. Ponente en el curso taller de actualización en materia de anticorrupción 2020 y ponente en el webinar Mesas Jurídicas de Análisis en el marco de la emergencia sanitaria por COVID en 2020. También ha participado como ponente en el seminario La Dimensión Procesal de los Derechos Humanos en el año 2019 y también en la Mesa sobre Tributos Ambientales 2019. Y bueno, también su participación como ponente en el seminario Constitucionalización de Derecho Familiar en México 2019. Como parte de su experiencia profesional, pues ha sido profesor en diversas universidades privadas, así como también secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral de Veracruz del año 2016 a 2018. Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz de 2018 a 2020 y actualmente es director de Asuntos Jurídicos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado. El maestro también es facilitador en la maestría en Sistema Electoral de nuestra Casa de Estudios, lo cual para nosotros es un gran orgullo que se encuentre con nosotros colaborando. Y bueno, sin mayor preámbulo, no le quiero quitar más tiempo. La verdad es que podría estar hablando mucho más de su trayectoria, maestro, pero le doy el uso de la voz para poder comenzar con este laboratorio de argumentación jurídica. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, gracias. Gracias a la maestra Nubia por la generosa introducción, por la síntesis, la semblanza. Solamente precisar algo, el agradecido siempre voy a ser yo de que me inviten con ustedes en esta universidad. Se los aprecio mucho, lo valoro mucho y en esa medida intento hacer siempre mi mejor esfuerzo con ustedes. Bien, voy a compartir mi pantalla. Recuerdo que la ocasión anterior no pude, voy a ver si en esta ocasión tengo suerte. A ver si, sí, ¿verdad? ¿Se ve? Perfecto. Bien,
El tema que nos convoca hoy tiene que ver con la argumentación jurídica. Ya en una ocasión, hace unos cuantos meses, tuvimos la oportunidad, tuve el gusto de estar aquí con ustedes y hablamos sobre algunos aspectos un poco más genéricos en torno a la argumentación jurídica. Bien que pueda ser repetitivo, lo cierto es que no está de más hacer una breve reseña de lo que se platicó en aquella ocasión anterior, porque lo que he preparado para esta sesión es un material que va en la misma sintonía, pero que no deja de ser distinto. Y también con el objetivo de que esto sea precisamente algo más dinámico, en la medida de lo posible, que no sea solo yo la persona que esté hablando, sino intentaré que ustedes también se interesen o involucren y participen en esta breve plática que me parece un intercambio de ideas. Me gustó el nombre de este seminario o webinar porque se llama Laboratorio de Ideas. Me gusta que la palabra laboratorio esté al principio, porque cuando hablamos de laboratorio tiene que ver con el tema de la experimentación, de experimentos, de ensayo y error, pero también me da la noción de una participación más activa, ¿no? Y entonces, en esa medida, he preparado también esta disertación, pero antes, haciendo breve, eh, una breve recapitulación, una breve reseña de lo que en aquella ocasión pudimos platicar cuando hablamos acerca de aspectos generales de lo que era la argumentación jurídica. Y iniciamos por decir que bien que sea el concepto de argumentación o el de interpretación, si de alguna manera podría pensarse que son actividades distintas, lo cierto es que dijimos que para efectos prácticos, para efectos del derecho, podíamos concluir de manera un tanto pacífica, si es que eso se puede en el derecho, que haya temas pacíficos, decir que para nuestra actividad, para la profesión del derecho, argumentar tendría que ser también interpretar. Dijimos que bien interpretar podía ser desentrañar el sentido de un texto y que argumentar tenía que ver también con el hecho de emitir un discurso y que hubiera un receptor a quien se trataba de convencer y de persuadir. Pero lo cierto es que cuando llevamos esta actividad al mundo jurídico, al mundo del derecho, nos encontramos que en muchas ocasiones, dada la naturaleza de la actividad de las profesiones jurídicas, de los operadores jurídicos, cuando nosotros interpretábamos, lo hacíamos tratando de atribuir un sentido a una norma con el ánimo de influir, de persuadir en el ánimo de otra persona. De ahí que dijéramos, bueno, en el ámbito jurídico interpretar tiene mucho que ver con argumentar. Poníamos por caso a este abogado que a la hora de intentar interpretar una norma, si está defendiendo una persona, a su cliente, pues tiene que buscar la interpretación que beneficie su causa, que beneficie al cliente. No nos interesaría tanto un abogado que buscara la interpretación en términos veritativos, la más adecuada o la más aceptable, a riesgo de que su cliente quedara en cárcel. Nos interesa un abogado que busque la interpretación que ayude a su causa. Entonces, por eso decíamos que en derecho interpretar tiene que ver también con argumentar. Y por eso decíamos que es una sola actividad. Hablamos también sobre la necesidad de la argumentación, de la interpretación y de la argumentación jurídica, que se justifican en el ámbito jurídico porque precisamente nos enfrentamos o trabajamos con materia que es más susceptible de interpretarse. Dada la vaguedad o la ambigüedad, incluso platicamos sobre lo que era la ambigüedad y la vaguedad en los textos jurídicos. Pusimos ahí ejemplos famosos, el ejemplo de un autor estadounidense, Hart, que habla sobre lo que es la vaguedad, sobre la ambigüedad, y poníamos los ejemplos ahí de cuando hay un anuncio que prohíbe la entrada de vehículos a un parque, pero no especifica si por esos vehículos que están prohibidos entrar al parque debemos entender también las bicicletas, debemos entender las patinetas, debemos entender también los vehículos en miniatura que llevan los niños al parque a jugar. Y decíamos, bueno, ante esa vaguedad, ante esa ambigüedad de los textos jurídicos, se justifica y se demanda aún más una actividad interpretativa por parte del operador jurídico. Y cuando citábamos estos ejemplos de vaguedad y de ambigüedad, decíamos también que
en las constituciones, en estas tablas de derechos que tienen por tendencia casi mundial todos los países del mundo, se justifica aún más esta actividad de interpretación y de argumentación, porque si de por sí los textos jurídicos son ambiguos, como un contrato, como una ley, esa ambigüedad, esa imprecisión se multiplica cuando estamos interpretando o conociendo o tratando de conocer las constituciones. ¿Y por qué? Porque el lenguaje que utiliza el constituyente tiende a ser más ambiguo, más impreciso que el de los textos jurídicos ordinarios. Y esto se debe, bueno, a que en una constitución siempre tiene que converger una gran parte de la sociedad o de los representantes de la sociedad para poder llevar una cláusula a la constitución, para poder tener un artículo aprobado que forme parte de la constitución. En México, al menos, el procedimiento es un procedimiento acentuado. No nada más se requiere la aprobación del Congreso y de la mayoría parlamentaria, de la mayoría absoluta, de la mitad más uno, o de la mayoría de los miembros presentes, de una mayoría relativa. Se requieren las 2/3 partes de cada una de las cámaras. Se requiere la mayoría de las legislaturas de los estados que aprueben esa reforma a la Constitución. Y entonces, como el estándar para poder llevar un texto a la Constitución es más alta, entonces es preciso, fíjense la paradoja, que el texto o la cláusula constitucional sea más vaga, más corta, para que puedan converger todas las corrientes de opinión al interior de una sociedad. Y entonces no se resuelvan de una vez y para siempre los grandes problemas en la Constitución, sino que se deje un momento posterior, que será cuando se interprete por parte de un tribunal constitucional esos textos. ¿Qué quiere decir esa norma abstracta y ambigua cuando habla del derecho a la vida? Y entonces, caso por caso, un tribunal constitucional lo definirá, ¿no? Y eso es un motivo que también justifica la interpretación y la argumentación jurídica. Hablamos también acerca de que en la actualidad están estas tendencias sobre la manera de entender el Estado de derecho actual, el Estado constitucional, y hablamos ahí de estas corrientes como el positivismo y el positivismo incluyente, y que son concepciones acerca del derecho y acerca del Estado de derecho. Y decíamos que esta concepción del positivismo, que entendía los sistemas jurídicos como conjuntos de normas, fue superada por la necesidad que la propia situación histórica después de la Segunda Guerra Mundial demostró acerca de la necesidad de incluir en los sistemas jurídicos principios y valores con carácter atemporal, con carácter universal, valores, prerrogativas que tuvieran los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Poníamos ahí algunos ejemplos de excesos que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, de llevar a un extremo el cumplimiento de la norma simplemente por su proceso de creación, por ser norma, y los excesos que ello generaba y cómo ello justificó que se incluyeran también ciertas cláusulas redactadas de manera abstracta, que son principios para todos los seres humanos, ¿no? Como el derecho a la vida, como el derecho a tener tribunales expeditos para impartir justicia, como ciertas prerrogativas como la propiedad elevada al carácter de derecho humano. Y bueno, dijimos que esto, en términos de filosofía jurídica, se conoce como positivismo incluyente, pero también hablamos brevemente, y ahí me quiero detener un poco acerca de estas nuevas concepciones acerca de entender a un Estado. Y dijimos, bueno, por un lado hay un constitucionalismo, y este constitucionalismo tiene que ver con precisar que un Estado de Derecho, para hacerlo, debe de incluir ciertos derechos, una tabla de derechos que son prerrogativas irrenunciables para todas las personas, y que estos derechos, con su carácter atemporal, con su carácter universal, con su carácter histórico, deben estar presentes en los sistemas jurídicos para que puedan ser calificados o considerados como sistemas jurídicos. Y aquí es donde me quiero detener, porque al hablar de estos temas es preciso que nosotros hagamos una distinción acerca de el primer tema con el que quisiera yo iniciar. Si bien estas nuevas tendencias o estas nuevas filosofías o estos nuevos
paradigmas de entender al derecho y al Estado, desde el constitucionalismo, desde el positivismo incluyente, que nos hablan de la necesidad de tener en todo sistema jurídico reglas, pero también principios. Si bien existen desde hace un tiempo, lo cierto es que es necesario considerarlos más a fondo por las implicaciones que tienen. Entonces, yo quisiera iniciar la plática de hoy por el siguiente tema. Ocurre con mucha frecuencia cuando entramos a la Facultad de Derecho, cuando entramos a alguna maestría en Derecho, y se nos otorga una definición de lo que es el derecho, que la primera definición que nos pueden dar es que el derecho es un conjunto de normas. Y lo cierto es que el derecho es eso, pero el derecho no es solo eso. El derecho es, entre otras cosas, un conjunto de normas, y por normas vamos a entender un conjunto de reglas. Y esas reglas tienen como finalidad organizar la vida en sociedad. Esas reglas tienen como finalidad, pues, dar a cada uno lo suyo. Esas reglas tienen como finalidad que las personas puedan resolver sus conflictos de manera civilizada y de manera institucionalizada, sin recurrir a la violencia física. Esa es como la principal tarea que tiene el derecho en esta y en cualquier sociedad. Y cuando nosotros hablamos de reglas, tenemos que entender pues lo más elemental, lo que nos han enseñado, que una regla es lo que tiene un supuesto y una consecuencia jurídica. Yo trabajo en un tribunal de justicia administrativa y ustedes perdonarán que el ejemplo que voy a dar a continuación sea algo relacionado con el trabajo que realizamos en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y, por ejemplo, el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz dispone, si no recuerdo mal, en su artículo 326, fracción primera, que serán nulos los actos o las resoluciones que sean dictados por autoridad incompetente. Palabras más, palabras menos. Esa es la norma jurídica. Me parece claro que esto es una regla. Lo que está diciendo el código en el 326, fracción 1, es que todo aquel acto administrativo que sea dictado por una autoridad incompetente es nulo. Esta es una regla de derecho. Esta es una regla que, como dicen los filósofos, tiene una característica de ser todo o nada. ¿Qué quiere decir esto? Que un acto administrativo que es dictado por una autoridad incompetente es nulo. No hay términos medios. Esto es sí o sí, lo decíamos en el laboratorio anterior, esto es como estar embarazada. ¿Se está o no se está? No se puede estar medio embarazada. Entonces, las reglas jurídicas tienen como característica principal esto. ¿Se aplican o no se aplican? Si el acto administrativo lo dictó una autoridad incompetente, no hay vuelta de hoja. El acto es nulo. Por el contrario, bueno, otra característica de estos actos administrativos, de estas reglas de derecho, tiene que ver con la manera en la que se aplican. El razonamiento que utiliza el intérprete o el operador jurídico para llevar, para aplicar, para materializar en una sentencia este artículo es el que se expresa mediante el silogismo, el que hemos estudiado o aprendido desde la secundaria o desde la prepa, que es un razonamiento subsuntivo. El autor que vamos a trabajar más el día de hoy, Robert Alexy, sobre el que vamos a platicar, maneja como un ejemplo prototípico del razonamiento subsuntivo que estamos aquí poniendo a colación, que estamos mencionando en nuestras láminas. Dice una norma jurídica, todo soldado debe decir la verdad en asuntos del servicio. Esa es una norma jurídica, es una regla de derecho. Y esa regla de derecho está presente, es de España, de donde se toma el caso, pero debe estar presente en muchísimos otros países. La regla es esa. Todo soldado debe decir la verdad en asuntos del servicio. Y ocurre que el señor M es un soldado. ¿Cuál sería la consecuencia natural de esto? El señor M debe decir la verdad en asuntos del servicio militar. Este es el razonamiento subsuntivo y este aplica para las reglas de derecho. Las reglas de derecho están redactadas en las formas en las que se los acabo de decir.
así como dice el Código de Procedimientos, todo acto de autoridad que esté dictado por una autoridad incompetente es nulo. Así también hay una norma jurídica, una regla que dice todo soldado debe decir la verdad en asuntos del servicio, ¿no? Por eso se dice que las reglas tienen ese carácter de todo o nada, porque se aplican o no se aplican. Una vez actualizado el supuesto de hecho, cobra aplicación la consecuencia jurídica, el supuesto normativo. Bien, pero resulta que, como les dije hace unos minutos, un sistema jurídico será un conjunto de reglas, pero no solo es un conjunto de reglas. Y llegar a esta conclusión ha costado muchísimo. Ahora se sabe que un sistema jurídico no solamente tiene reglas, sino que también tiene principios. ¿Qué son los principios? Lo que ya he venido mencionando. Son estas normas que están redactadas de forma un tanto más abstractas, más abiertas, más imprecisas, y que se relacionan en la mayoría de los casos, con derechos fundamentales. No necesariamente con derechos fundamentales, pero también. Entonces, para poner un caso así muy paradigmático, nuestra Constitución mexicana, en el artículo 2 constitucional, inicia diciendo que la nación mexicana es única e indivisible. Esa es toda la norma jurídica del primer párrafo del artículo 2 constitucional. La nación mexicana es única e indivisible. Cuando el artículo constitucional habla de unicidad y de indivisibilidad, está haciendo referencia a una serie de conceptos un tanto más abstractos. Es hasta cierto punto raro, porque justamente ese artículo 2 constitucional, en todo lo demás que no es esa primera línea, habla precisamente de la composición pluricultural y de la multidiversidad que tiene nuestro país en los pueblos y comunidades indígenas. Hay alguna versión que dice que el primer párrafo del artículo 2 en realidad solo reflejaba el temor del poder constituyente para que una vez reconociendo o una vez reconocida la diversidad de México en los pueblos y comunidades indígenas, no se perdiera el control por parte del gobierno o no se volviera esto como una explosión de autonomías que debilitaran al poder central, y por eso, para asegurarse, el constituyente quiso en ese primer párrafo expresar la nación mexicana es única e indivisible. Pero bueno, visto así, en términos así muy fríos, si por un lado tenemos un artículo, una norma que dice la nación mexicana es única e indivisible, y del otro lado ponemos la norma que dice el acto administrativo dictado por autoridad incompetente es nulo, pues queda un poco más clara la división entre reglas y principios. La regla ya está contemplando supuesto y consecuencia, el principio no necesariamente eso, el principio es un mandato de optimización. Y esto, a diferencia de las reglas, quiere decir que se puede cumplir en la mayor medida de lo posible. Y esto, cuando decimos que un mandato de optimización se cumple en la mayor medida de lo posible, decimos que se cumple en la mayor medida de lo posible. Un segundo. Gracias, estaba conectando la computadora. Se cumple en la mayor medida de lo posible, hasta en tanto cumplir con ese mandato de optimización no vulnere, no transgreda o no lesione otro derecho fundamental, otro principio también consagrado en la Constitución. Y entonces podemos pensar que en la Constitución el artículo 6 nos puede garantizar la libertad de expresión, y eso es un mandato de optimización, siempre que esa libertad de expresión no entre en conflicto o no riña con otro principio constitucional. Entonces, interesa ahorita ir destacando la naturaleza de reglas y de principios, y entre esa naturaleza están las características de unas y de otros. Y cuando hablamos de reglas, decimos que estas reglas traen supuesto y traen consecuencia. Y una vez que se realiza el supuesto, se actualiza la consecuencia. Una vez que el acto administrativo es declarado por autoridad incompetente, el resultado es que será nulo. En las reglas hay un razonamiento más subsuntivo, que es como el silogismo que acabamos de ver. En los principios, por el contrario, lo que tenemos es un mandato de optimización. Están redactados en términos más imprecisos. No es que el principio traiga supuesto y consecuencia. A veces pareciera nada más la expresión de un buen deseo, que no trae consecuencia. En el principio jurídico, lo que nosotros observamos también es que
no se aplica sí o sí, se aplica en la medida de lo posible. En la medida de lo posible que no dañe otro principio que tenga enfrente. Y aquí hay una característica fundamental de los principios. A diferencia de las reglas, los principios pueden entrar en colisión y las reglas no. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros trabajamos con reglas, las reglas jurídicas no chocan, porque cuando hay un conflicto entre reglas, hay un criterio para resolver ese conflicto. Y ese conflicto son los que nosotros hemos estudiado de la facultad. La ley posterior deroga la ley inferior. Si, por ejemplo, tenemos una regla que dispone un plazo para la prescripción de 3 años, y después hay otra regla que dispone que el plazo para la prescripción será de 2 años, y no sabemos cuándo empieza a contar el plazo para contar la prescripción, bueno, tenemos que acudir a algún principio que resuelva el conflicto normativo, ya sea el de la ley posterior que deroga la anterior, y entonces decimos, bueno, vamos a tomar en cuenta la ley que salió después, o el de la ley especial que deroga a la ley general. Bueno, ambas leyes disponen plazos distintos, pero esta es especial para la materia, pues utilizaremos esta ley. Estos criterios normativos desaparecen el conflicto normativo. Perdón, esos criterios de solución de conflictos normativos lo que hacen es precisamente eso, desaparecer el conflicto normativo por alguna de estas reglas de exclusión. En el caso de los principios, la situación es distinta, porque lo que choca son dos entidades de la misma envergadura. Es decir, si nosotros tenemos por un lado el principio de la libertad de expresión y por otro lado tenemos un principio como el de la libertad, el del derecho al honor, perdón, ambos son principios que están en el texto fundamental, en el texto más importante de nuestra sociedad, que es la Constitución. ¿Cómo valorar entonces qué principio es el que tiene que imperar sobre el otro principio? Cuando hay un conflicto entre esos dos principios, en realidad lo que estamos diciendo es que están colisionando dos entidades de la misma importancia, porque fueron de la misma importancia. Tanto es así que el constituyente decidió ponerlos a los dos en la Constitución. No es que haya precisado poner a la libertad de expresión en la Constitución y al derecho al honor en una ley secundaria. Si fuera así, pues no habría conflicto. Fueron tan importantes para el constituyente, para la sociedad que representaba ese constituyente, que decidió poner ambos a la misma, al mismo grado, a la misma altura de importancia en la Constitución. Entonces, lo que tenemos aquí es que hay una colisión entre principios y esas colisiones se tienen que resolver de la siguiente manera. Los principios, cuando colisionan, a diferencia de las reglas, se resuelven caso por caso. En el caso concreto, se atenderá a las circunstancias fácticas de cada caso y en esa medida se resolverá para el caso concreto, insisto, qué principio es el que debe valorar y qué principio es el que debe imperar en ese caso. ¿Cuál tendrá preponderancia para ese caso? A reserva de que en el futuro, en una controversia que involucre los mismos principios, el otro principio que salió derrotado en la primera controversia pueda salir triunfando en la segunda y sea el que cobre mayor aplicación. ¿Cómo se resuelven esos conflictos? Esas colisiones entre principios para ver en el caso concreto cuál es el que debe predominar. Bueno, Robert Alexy menciona que hay 3 gradas que deben de analizarse para poder analizar, determinar cuál es el principio que tiene que preponderar. Y esas 3 gradas son la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Ahora mismo, estos 3 conceptos que son muy, muy importantes, los voy a dejar así, solamente en esta primera lámina, en este primer momento, y a medida que veamos los casos que traigo, tal vez pueda ir explorándose un poco más su contenido. Baste ahora decir lo siguiente: los conflictos las colisiones entre principios se resuelven mediante el análisis de la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Y al hacer este análisis, lo que estamos haciendo en realidad es ponderando. Entonces, esta es otra diferencia crucial entre reglas y entre principios. Si bien las reglas se aplican mediante un razonamiento de silogismo, mediante la subsunción, tenemos que en los principios los conflictos se van a resolver mediante la ponderación.
Y la ponderación, ¿alguien tiene alguna idea de qué es la ponderación? La ponderación tiene que ver con medir, pesar los dos principios. Es como si pusiéramos en una balanza el principio de la libertad de expresión y del otro lado el principio de el derecho al honor. Y entonces los pesáramos a partir de las circunstancias concretas en cada caso y determináramos, después de ese ejercicio de ponderación, cuál sería el principio que se resolvería. Entonces, vean ustedes que hay una diferencia entre reglas y principios. Las dos forman parte del sistema jurídico, es cierto, pero unas se aplican mediante la subsunción, mientras que los otros se aplican mediante la ponderación. Y la ponderación implica un balance, un pesaje, y determinar en cada caso qué principio debe privar, mientras que las reglas siempre va a privar en el mismo caso la regla que nosotros obtenemos mediante la subsunción. Bien, hablando un poco acerca de lo que es la ponderación, lo que nos dice el autor, nuestro autor del día de hoy, Robert Alexy, es que esta regla se expresa de la siguiente manera. Mientras más grande sea el grado de afectación de la falta de satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro principio. Entonces, lo voy a repetir porque esto es importante. ¿Cómo se lleva a cabo la ponderación de los principios según Robert Alexy? De acuerdo a la siguiente manera. Cuanto mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de la afectación a un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro principio. Mientras más afectes a un principio, más tienes que estar beneficiando al otro. Si tú vas a afectar un principio, es sí y solo sí, porque vas a tratar de satisfacer otro principio constitucional. Si no, no puedes. Es cierto, no hay derechos absolutos, pero estas limitaciones a los derechos humanos deben tener como fundamento la satisfacción de otro derecho humano o de otro principio constitucional. Entonces, hablando un poco de la ponderación, dijimos, las 3 gradas son estas. Cuando tú vas a determinar qué principio tiene que privar en una contienda, en un conflicto entre principios, lo haces analizando estas 3 gradas, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Al hacer eso, tú estás llevando a cabo la ponderación, y la ponderación es lo que acabamos de ver en palabras de Robert Alexy. Ahora, la última de las gradas, la proporcionalidad, por ser la más importante, es la que traigo aquí a colación. ¿Qué es la proporcionalidad según nuestro autor? La proporcionalidad implica una relación de interacción entre la intensidad de la afectación de uno de los derechos fundamentales y el grado de importancia de satisfacción del otro derecho fundamental contrapuesto. Ahora mismo, yo soy consciente que esto puede sonarnos un poco ambiguo, un poco abstracto. Son las 6:30 de la tarde, tal vez venimos de comer y tenemos un poco de sueño. Yo soy de la idea que tal vez mencionando ejemplos, trayendo ejemplos a colación, esto que suena vago nos puede quedar un poco más claro. Mi intención el día de hoy es dejar esto en ustedes, que los principios colisionan y que para resolver esas colisiones tenemos que llevar a cabo algo que se llama ponderación. ¿Cómo ponderamos? Vamos a ver algunos ejemplos de casos famosos de cómo se ha llevado a cabo esta ponderación y cómo se resuelven estos conflictos. La segunda cosa que me interesa destacar en la plática del día de hoy es ver cómo se dan estas colisiones, estos conflictos entre derechos, estas pugnas entre derechos fundamentales o entre principios de un sistema jurídico. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque tanto la subsunción como la ponderación forman parte de la argumentación jurídica. ¿Cómo se está argumentando hoy día en el constitucionalismo, en el Estado constitucional? Precisamente mediante la ponderación. Hoy día las altas cortes no resuelven los casos nada más mediante razonamientos substantivos, como el que mencionábamos hace rato. Hoy en día las altas cortes resuelven los conflictos mediante la ponderación, tomando en cuenta los derechos humanos involucrados en toda controversia. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque ustedes saben que a partir de 2011, cuando se resolvió el famoso caso de Rosendo Radilla, se dijo que precisamente no solo la Corte, sino todas las autoridades teníamos que hacer
tenían que hacer todos los jueces un examen ex oficio sobre la convencionalidad de las normas. Y esto quiere decir, contrasta tus normas internas con las normas internacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos, porque en ella, en la Convención, tenemos derechos humanos que a lo mejor no tienes reconocidos en tus normas, en tus leyes secundarias, en tus reglamentos. Y es importante que al aplicar esos reglamentos no pases por alto la existencia de un derecho humano. Por eso se dice ahora que los derechos humanos han transversalizado todo nuestro sistema jurídico y que es obligación de todos los jueces y de todas las autoridades interpretar o tomar en cuenta la posible existencia de derechos humanos a la hora de que resuelvan las controversias. ¿Y cómo se resuelven esas controversias que involucran derechos humanos? Ponderando. ¿Y cómo es la ponderación? Pues como decía Alexi, toma en cuenta la afectación que vas a causar y si esa afectación está justificada o no por el beneficio o la satisfacción del otro principio que esté involucrado. Bien. Hasta aquí, por el primer momento, el choro mareador introductorio. Tratando de hacer esto un poco más dinámico, quisiera comentarles casos que Robert Alexi toma como ejemplo de lo que es una buena ponderación, de lo que un tribunal en su momento hizo bien, ponderando, mediante la ponderación. Entonces, a reserva de que alguien después lo lea, les platico precisamente el primer caso, tiene que ver con un oficial militar que había sido un destacado y alto oficial militar en la Alemania nazi. Había ocupado diversos cargos dentro del ejército y de la famosa SS. Como parte de sus funciones en esos cargos, pues había sido desde director de una fábrica de armas, también había sido director o había estado bajo su cargo la administración de un campo de concentración. Desde esos cargos, en cumplimiento de sus funciones, había cometido bastantes atrocidades o lo que se consideraba atrocidades y comienzan los juicios en su contra. En uno de los juicios se le determina pena de cárcel por 25 años. Cuando está purgando la cárcel, me parece que presenta alguna enfermedad cardíaca, creo que algún infarto. Lo liberan, ya liberado, lo vuelven a perseguir la justicia, las instituciones de procuración de justicia, y al someterse o al verse sometido a esas instrucciones, a esos procedimientos de investigaciones, a esas averiguaciones ministeriales, la presión le ocasiona un segundo infarto. Y entonces él comienza a alegar que tiene incapacidad procesal para asistir al juicio. Esa incapacidad procesal deriva de sus afecciones cardíacas, de que este es su argumento. Si yo me someto a un juicio, dada mi condición médica, mi estado de salud, el estrés que me ocasionaría ese juicio, lo que haría sería agravar. Y ya tengo el antecedente de que tuve 1 o 2 infartos. Si me someten a juicio, seguro me da otro infarto y muero. Y entonces tú, autoridad o Estado, tienes derecho a perseguir a presuntos delincuentes, pero también tienes la obligación de preservar la vida. Le vamos a pedir a alguien que nos ayude a leer el caso. ¿Quién sería tan amable de ayudarme a leer el caso para todos los demás compañeros? Si gusta, yo lo leo, maestro. ¿Sí? Gabriela, por favor, si es tan amable. Gracias, Gabriela. Gracias. Kat tenía 71 años en 1979, cuando recae esta sentencia durante el nazismo. Había ocupado importantes cargos en la Gestapo y en la SS. También ocupó un alto puesto en el Ministerio de Armamento, concretamente como encargado de la vigilancia de la fabricación de armas. Terminada la Segunda Guerra Mundial, K fue detenido en Marburgo por el Servicio Secreto Soviético, juzgado por un tribunal militar soviético y condenado como criminal de guerra a 25 años de trabajos forzados. En 1953, mientras cumplía condena en Siberia, sufrió su primer infarto
y en 1955 fue liberado y retornó a la República Federal Alemana, donde en 1957 padeció un segundo infarto. Continúe, por favor. Claro. En 1961, la Fiscalía de Berlín formula acusación contra K por haber ordenado en Polonia, durante su desempeño de cargos de responsabilidad en el régimen nazi, el fusilamiento de varios polacos y judíos. La acusación en concreto es de asesinato. En el marco de esas investigaciones procesales, K permanece en prisión preventiva de mayo de 1965 hasta noviembre de 1967. Al final de 1971, un tribunal de Berlín pone fin a la investigación porque no se le ha conseguido pruebas suficientes contundentes. Pero en 1961 comenzó otra investigación criminal contra K, a impulso de las fiscalías de Essen y Colonia. Ya casi termina, otra, por favor. Esta vez la acusación era de asesinato de presos de un campo de concentración que eran utilizados en las instalaciones de fabricación de armas que K supervisaba. En este procedimiento se plantean por primera vez dudas sobre la aptitud de K para ser sometido a un proceso penal. Por causa de su delicado estado de salud, varios médicos dictaminan que debido a su pasada experiencia en las prisiones rusas, sufre crisis nerviosa, se siente perseguido, reacciona a los estímulos negativos con subidas de la tensión sanguínea y pérdidas de conciencia, y en lo que a su situación coronaria se refiere, es alta la probabilidad de que sufra un nuevo infarto grave si se ve sometido en esas condiciones físicas y psíquicas al estrés de un proceso penal. Finalmente, sí. en uno de esos procedimientos, un tribunal de Hamburgo ordena la apertura de juicio oral contra K, basándose en algunos dictámenes médicos que afirma que la probabilidad del infarto no es superior al 50% y que, de producirse, no resultaría necesariamente mortal. Comunicada la apertura de juicio a K, este padece un deterioro de su estado y es ingresado en un hospital, y los médicos certifican un inminente riesgo de infarto. K acude a Tribunal Constitucional a fin de que el juicio contra él no continúe debido al grado peligro en que pone su vida y su salud. Derechos perseguidos por el artículo 2, párrafo 2, frase 1 de la Ley Fundamental de Bonn, entre otros. Dicho precepto tiene el siguiente tenor: toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física. Muchas gracias, Gabriela. La verdad sí, fueron bastantes láminas, pero me parece que era necesario para que tuviéramos el contexto todos. Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿sí queda más o menos claro de qué va el asunto? ¿Sí entendimos y pusimos atención en lo que estaba aconteciendo, cuáles eran las circunstancias del caso, ¿cierto? Bien. Sí. Yo quisiera preguntarles, una vez que ya entendieron el tema, el contexto, ¿qué es lo que tenía que hacerse? ¿Y por qué? ¿Quién tiene una opinión? ¿Quién tuviera alguna opinión que pudiera compartirnos? Reformulo la pregunta. Al final lo que nos dicen en esta historia es que este exmilitar, al que se llama K, una vez que ha sufrido 2 infartos, que tiene un deterioro físico y que ya tiene una edad avanzada, lo que pide es, en esencia,
que ya no lo sometan a juicio. Y por otro lado, está, digamos, la institución del Ministerio Público tratando de someterlo a procedimiento, someterlo a juicio para que responda por los crímenes de guerra. ¿Qué principios, qué valores ven ustedes que están en colisión, que están en pugna en este caso? ¿Qué hay de un lado y qué hay del otro? ¿Quién quisiera participar sobre eso? Hola. Lo Hola. que está en juego es la impunidad. Entonces, en este caso, los valores precisamente que entran en choque desde mi punto de vista es precisamente el derecho a la salud, digamos, en el contexto contemporáneo, ¿Sí? y el derecho de las víctimas a la impartición de justicia. Entonces, lo que se tiene que considerar es una medida de sanción. Y vaya, yo creo que aquí el silencio de los compañeros radica en el contexto cultural y jurídico coetáneo, es decir, contemporáneo a la época de este juicio, que son muy diferentes, digamos, a la nuestra después de 2010 y 2011, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría mi participación solamente. Bien, gracias. Cuando dice usted, ahorita le damos la palabra a Yolanda, derecho de salud, supongo que se refiere al de la salud del oficial militar. Sí, porque es lo que reclama. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física. ¿Y el derecho a la justicia de quién? Precisamente de las víctimas de todo este proceso por el que fue detenido. Ok. Hasta ahí vamos y ahorita volvemos con usted, si me permite, Alfredo. Yolanda, ¿tú qué querías decir? Bueno, Hola, ¿cómo estás, Yolanda? Muy bien, gracias. Me da gusto saludarte. Lo que es, gracias, igualmente, el principio pro persona, creo que en este caso hay efecto retroactivo de la ley si nos fuéramos hacia un crimen de guerra que fue cometido hace tiempo. Y la siguiente es que si ella está grande, estaríamos casi que atentando contra su salud, si es que no ya está enfermo. Entonces, para mí esos dos serían importantísimos. Ok, bien. ¿Alguien más? A ver, por favor, Lisbeth. Sí. Hola, Sí, Lisbeth, gusto en saludarte. Gracias, igualmente, maestro. Bueno, pues aquí está utilizándose ese ponderómetro. Sí. Pues igual, si se sigue la regla al juzgar a esta persona acá, se juzgaría independientemente de la situación que presente, porque cometió delitos y pues tienen que ser perseguidos, ¿no? Y para no caer en la impunidad, pues tiene que cumplir con esta condena. Sin embargo, está por encima el principio, y el derecho a la vida, que aquí pues se utiliza qué es lo que pesa más, ¿no? Frente a, si ya se determina que pues tiene un peligro a morir, y entonces al continuar recluido, pues estaría cometiendo lo mismo que él cometió, se estaría igual privando de la vida a una persona y se estaría cayendo igual en lo que se juzga, ¿no? Bien. Ok. Muchas gracias. Me parece que han advertido con claridad el conflicto. Me gustaría hacer algunas aportaciones a lo que ustedes han dicho de manera complementaria. Nos decía el primer compañero, por un lado, la salud del oficial y enfrente tiene el derecho a la justicia de las víctimas, que se parece también a lo que nos está diciendo Lisbeth en este momento. Si él cometió delitos, tendría también que responder por ellos. Ahora, cuando dice el compañero Alfredo salud, pues me imagino que tiene que ver con el derecho a la vida que él argumenta según la Ley Federal de Bonn, que dice toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física. Lo que dicen es, bueno, tampoco podemos llevar esto al extremo de impartir justicia si existe el peligro de que esta persona pierda la vida, es lo que nos decía Lisbeth. Y lo que quiero decirles aquí es lo que está en la relatoría del caso, en las circunstancias del caso, es que es cierto, él ya había padecido un par de infartos y tenía una edad avanzada.
pero lo cierto es que hay, digamos, un dictamen pericial, hay informes médicos en donde dicen, bueno, sí, esta persona ya sufrió infartos y la probabilidad de que le vuelva a dar otro infarto si lo sometemos a juicio es del 50%. Y eso quiere decir que no es una probabilidad alta. Y como no es una probabilidad alta, deciden instruir el juicio, someterlo a juicio. Entonces, lo que quiero nada más es enfatizar es lo que dice Lisbeth es cierto. Bueno, si hay peligro, pues entonces no lo sometamos a juicio. Y ya un informe médico decía, hay peligro 50%, como dicen los gringos, 50 and 50, ¿no? Entonces, la otra pregunta que quiero hacerle a las 3 personas que participaron amablemente. Si ustedes fueran el tribunal que conoce del recurso que interpuso K en contra de el nuevo proceso al que lo están sometiendo, aún después de que ya le dieron 2 infartos y aún cuando dicen que tiene 50% de probabilidades de volverle a dar otro infarto, y que si le da tampoco hay mucha evidencia de que sea fulminante, ¿ustedes qué hubieran hecho? Ustedes confirman el inicio del proceso al juicio y entonces lo someten al juicio para que responda por sus crímenes, porque las víctimas también tienen derecho a la justicia o a la verdad, o ustedes privilegian el derecho a la vida y a la integridad física, aún en contra o contradiciendo lo que dijo el primer tribunal cuando dijo, bueno, sí, le dio un infarto, pero la verdad le dio, y hay 50% de probabilidades de que le vuelva a dar, o sea, tampoco es tan así, y si le da, pues a lo mejor no se muere, ¿no? Porque ya lleva 2 y no se ha muerto. Los escucho ustedes que hubieran resuelto, lo escucho, si quieren, en el orden en el que participaron en principio, compañero Alfredo. Hola, si atendemos a que el derecho a la salud es derecho al acceso, no es que el Estado te tenga que otorgar la salud. Entonces, se tiene todo que llevar a juicio. Okay. Obviamente, Isabel, así tuviera 90% de posibilidades de un infarto, Okay. El Estado lo que te da es el acceso a la salud. Sí. La responsabilidad sobre tu cuerpo y tus decisiones es individual. Por lo tanto, tienes que someterte al juicio. Bueno, esa es mi postura. Basta. No, perfecto. No, a ver, gracias. Yo les agradezco a todos su postura. Lamentablemente no traigo aquí la imagen. Quería traerles una imagen, luego lo hago con algunos de mis alumnos, de una figura que a veces unas personas la ven de determinada forma y otros de otra, y es un ejercicio nada más para demostrar la percepción, ¿no? Y las 2 percepciones son correctas. Pasa mucho aquí con derecho, ¿no? Y más en decisiones que involucran este tipo de controversias. En muchas ocasiones lo que dice el tribunal no convence a todas las partes. Incluso, aunque suene pues a soberbia, para muchas personas, cuando la corte o la máxima autoridad, las altas cortes resuelven, las personas dicen, pues la corte me vence, pero no me convence. Quiero decir con esto que no hay verdades absolutas y últimas, ¿no? Y menos en el tema de derechos humanos. Bienvenidas todas las aportaciones y me agrada la autonomía de su postura, lo que dice. Ya ahorita vamos a ver qué resolvió el tribunal. Compañera Yolanda, ¿usted qué piensa? No, yo me iría por el derecho a la vida. En determinado momento ya cometió el ilícito, pero lo cometió en un tiempo ya pasado, de una forma u otra, él cargó con ese remordimiento, con esa pena, y podríamos decir, pasó el tiempo de juzgar a la persona. De hecho, hay una sentencia internacional en relación a un expresidente que cometió ciertos crímenes y por la edad decidieron ya dejarlo en paz, exactamente porque ya por la edad, digo, iba a llegar a morir a la cárcel, valga la expresión. Okay. Bueno, gracias. Y finalmente, compañera Lisbeth, ¿usted qué hubiera resuelto? Yo también estaría por ponderar el derecho a la vida, porque pues, el ingresarlo o el recluirlo nuevamente o someterlo a un proceso sería pues como darle una condena de muerte y estaría contrario a lo que al principio que defiende
la vida. Ok. Entonces también estaría, ya además, pues ya hay un antecedente de que sufre ansiedad, de que tiene un detrimento en su salud muy significativo y además, pues ya estuvo recluido, ¿no? Ya de alguna manera, ya pagó en alguna proporción su condena. Bueno, sí, estuvo recluido, pero por otros crímenes, pero entiendo el punto. Bien, el tribunal lo que hizo fue darle la razón al oficial. Y lo que hizo entonces el tribunal fue darle más peso a ese riesgo sobre su vida, al riesgo que pendía sobre su vida. Y en este sentido, así, cuando el primer tribunal, la primera instancia, digamos, dijo que el hecho de que hubiera sometido, de que hubiera ya padecido 2 infartos y que tuviera probabilidad de 50% y que en caso de que aconteciera, no podría ser fulminante o era poco probable que fuera fulminante, ese argumento fue despreciado por el otro tribunal, por el de Alzada, y él le da más valor a ese informe. Y entonces dice, el hecho de que tenga un 50% de probabilidad lo que hace es que sí haya un riesgo más latente sobre su vida, y si bien tenemos la obligación de impartir justicia, de perseguir criminales, no podemos hacerlo a una costa de las personas, de todas las personas. Y le dan la razón y lo eximen de someterse a ese caso. Bien, si me permiten, vamos ahora con otro que es todavía más famoso y a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen. ¿Alguien me podría ayudar con su lectura, por favor? La revista satírica Titanic tenía una sección permanente titulada Las 7 personalidades más lamentables. En dicha sección era común que a los nombres de los aludidos les acompañara algún tipo de apelativo, a veces explicado en el propio texto. Varias veces el nombre del aludido iba acompañado de la expresión Heb, traducible por nacido. Hasta el presidente de la República se lo presentó así, Richard von Weizsäcker, Burger ciudadano, en tono satírico. Continúe, por favor. Un oficial del ejército en la reserva y que está parapléjico por causa de un accidente de tráfico, consiguió, después de varias solicitudes e intentos, ser admitido para tomar parte en unos ejercicios militares. Argumentaba que su cabeza funcionaba perfectamente y que podía ser útil en tales ejercicios por sus conocimientos del idioma checo. Titanic incluye a este hombre en la sección de los 7 personajes más lamentables y se refiere a él con su nombre y el añadido Heb Murder, es decir, nacido asesino. Dicho militar interpone demanda contra Titanic por daño a su honor. Titanic publica entonces en la sección de cartas al lector una nota de la propia redacción en la que, entre otras críticas, se llama al militar tullido. Bien, gracias, compañero. Farid Bautista. Como pueden ver, el caso es ese. Una revista de tono satírico, incluye un comentario de un soldado parapléjico que, aún estando parapléjico, quiere prestar servicios al ejército, lo admiten, y la revista como diciendo, pues sí, ¿cómo no va a querer formar parte del ejército si él es nacido asesino? Cuando esta persona reconviene a la revista, a la hora de, pues, disculparse, pues ya no lo llama asesino, pero lo llama tullido. Y entonces él demanda a la revista. ¿Qué derechos o qué principios fundamentales ustedes podrían advertir que estarían colisionando en este caso? ¿No escuché? ¿Alguien dijo algo? No. De la libertad de expresión. Libertad de expresión por un lado, ¿de quién? Por el lado de la revista. Titanic, de la revista. Ajá. Claro. Y del otro lado, enfrente, ¿qué tendrían? Pues está la igualdad o la discriminación, la igualdad y no discriminación,
por el lado del militar. Ok. Bien, Y pues la integridad de la persona, ¿no? bien, ok. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa? Honor, imagen, nombre. Muy bien, muy bien. De hecho, el conflicto fue ese, precisamente la libertad de expresión que reclamaba la revista, porque en la primera instancia la sancionan y la obligan a indemnizar por haberlo llamado asesino y por haberlo llamado tullido. Y entonces lo que alega la revista en la segunda instancia es la libertad de expresión. ¿Qué es lo que alegaba el oficial desde la primera instancia? El derecho al honor y el derecho a la integridad. Es correcto. Ahora, ya que vieron cuáles son los dos principios que están colisionando aquí, quiero nada más destacar, bueno, en este caso, que pareciera muy alejado, y en el ejemplo que traigo vamos a verlo con más claridad, en realidad lo que subyace, lo que está en el fondo, es algo que no está tan alejado de nuestras sociedades actuales. ¿Cuántas veces no hemos visto que se enfrentan y el conflicto es la libertad de expresión en contra del derecho al honor, ¿no? Y actualmente hay muchas controversias que se dan por eso. Muchos políticos que se sienten heridos o ofendidos y demandan al periodista, ¿no? Por ejemplo. Así, prima facie, ¿ustedes qué consideran que resolvió el tribunal que conocía de las cuestiones de constitucionalidad? ¿A quién creen ustedes que le haya dado la razón? Yo creo que al militar. Okay. Porque si bien es cierto, la revista pues tiene esta libertad de expresión, pero pues hay un exceso en esta ofensa, ¿no? O de la forma en que se dirige al militar. Hay un exceso en el ejercicio de esta libertad. Ok, bien. Bien. También coincido A ver, que al militar, que la revista no se dirigió con respeto hacia él. Entonces sí tiene todo el derecho de la libertad de expresión, más sin embargo debe de mantener un respeto a... Claro. Bien, les platico brevemente. Lo que hizo el tribunal fue dividir. Y entonces dijo, bueno, cuando lo llamaste nacido asesino, ejerciste tu libertad de expresión. Y entonces ahí le están diciendo a la revista, tú tienes derecho a llamarlo asesino porque eso entra en tu libre manifestación de ideas. Pero cuando lo llamaste tullido, ahí hiciste referencia a una discapacidad física y eso tiene que ver con discriminación y eso tiene que ver con ofender. Y entonces, por haberlo llamado tullido, ahí sí estás dañando el derecho al honor. Y por haberlo llamado por haberlo llamado tullido, ahí sí tienes que pagar esta indemnización. Este caso sirve para ilustrar cómo los principios, cuando entran en colisión, se resuelven dependiendo del caso concreto. Y entonces vean cómo en el mismo juicio hay dos casos concretos. En el primero, el principio que triunfa es el principio de la libertad de expresión cuando dicen puedes llamarlo asesino. Pero en el otro caso, el principio que triunfa es el principio del derecho al honor. Tu derecho al honor tiene que soportar que te llamen asesino porque trabajaste en el ejército, pero tu derecho al honor no tiene por qué soportar que te ofendan si te dicen tullido, ¿no? Bueno, entonces vamos con un caso más y pasamos a la dinámica si ustedes están de acuerdo. Entonces, yo le pediría igual, molestaría a alguien para que me ayudara a leer el siguiente caso. ¿Quién podría ser? Te ayudo, maestro. Gracias. Para los días 14 y 15 de junio de 2011, se convocó una concentración ante el Parlamento de Cataluña con ocasión de la sesión que en el mismo se había convocado para aprobar los presupuestos de la comunidad. El lema de la manifestación era: paremos el Parlamento. No permitiremos que aprueben recortes. La concentración se comunicó a la autoridad gubernativa tal como la ley prescribe, y no fue prohibida ni alteró dicha autoridad ningún detalle de la misma. Tampoco adoptó la autoridad gubernativa medida alguna para regular la manifestación.
Tras diversos incidentes en distintas partes de la ciudad, los manifestantes se congregaron en la única calle que se había dejado franca para el acceso de los diputados al Parlamento. La policía ni acotó un perímetro ni levantó un cordón policial para garantizar el paso de los parlamentarios por esa calle hacia el Parlamento. Algunos de los diputados lograron llegar a su destino, pero otros tuvieron serias dificultades y hasta hubo alguno que volvió sobre sus pasos y arribó al Parlamento en helicóptero. Otros lograron acceder por esa calle, pero al lado de la policía y entre las increpaciones de los manifestantes. Estela persiguió a un diputado con los brazos en alto, moviendo las manos, coreando consignas de la manifestación. Esa conducta supondría acoso al representante de los ciudadanos y, en suma, Estela ejecuta su particular aportación al acto colectivo de obstaculación de las tareas parlamentarias. Marco Antonio le pintó por la espalda la chaqueta a una diputada, valiéndose de un spray. Marco Antonio es uno de los manifestantes que quiere paralizar el Parlamento, impidiendo la aprobación de lo que considera recortes presupuestarios. También Rosario, Tomás y José Luis entorpecieron el libre tránsito de un diputado que se dirigía al Parlamento. Están en el grupo de personas que se interponen en su camino, lo interpelan y lo obligan a escuchar sus razones hasta que agentes de policía acompañaron al diputado para que superara a los manifestantes. No consta que fuera agredido ni empujado. Bien, muchas gracias, maestra Nubia. Leyó el ejemplo más extenso, le agradezco. Disculpe la molestia. Ahora, este caso me parece que es un poco más cercano a nosotros, a nuestras realidades. Creo que en nuestro país, pues sí hay muchas manifestaciones, sobre todo en la Ciudad de México, y es muy constante siempre ver los excesos que se dan por parte de manifestantes. Entonces esto ya como que nos puede sonar un poco más en nuestras latitudes, ¿no? Aunque el ejemplo es de España. Entonces, me interesa que aquí veamos lo siguiente. ¿Cuáles son los dos principios que estarían ahí en colisión? ¿Quién me podría ayudar? Al derecho de manifestación, de asociación y manifestación, y al derecho de tránsito. Claro, así, tal cual. Entonces, por un lado, tenemos personas que creen que tienen una causa justa, va a haber recortes en la sesión del Parlamento para sus comunidades y lo quieren evitar. Y la manera de evitar eso es yendo a manifestarse y tratar de oponerse a que los parlamentarios entren. Y del otro lado, ¿cuál era, Farid? El libre tránsito. El libre tránsito de las demás personas, pero también de los parlamentarios. Correcto. Porque los parlamentarios tienen que ir a su trabajo. Bien, ahora, ya vimos lo que hizo cada una de estas personas. Desde que les pintaron spray, desde que los persiguieron, levantaron las manos, o sea, tuvieron una actitud bastante activa, ¿no? No nada más fue una protesta, digamos, pacífica. Ahora, ¿cómo se recogen estos principios en el caso concreto? Les voy a leer yo, si me permiten. Bueno, por un lado, el Código Penal de esa comunidad establecía lo siguiente: los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de comunidad autónoma, como era el caso, asistir a sus reuniones o por los mismos medios coartar en la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de 3 a 5 años. Este artículo del Código, en realidad, podría leerse a simple vista como una regla. Trae el supuesto y trae la consecuencia. Lo que nos dice Robert Alexis, es que las reglas, en realidad, a veces, a las reglas le subyacen principios. Algo así como dentro de las reglas o el espíritu de las reglas es también un principio. Y si ustedes lo piensan así, este artículo está defendiendo, al imponerle
pena de 3 a 5 años de prisión a quienes impidan el paso a los parlamentarios, en realidad lo que está defendiendo es el derecho de los parlamentarios a libre tránsito. Y si vamos más allá, a que hagan su trabajo y a que dicten leyes que son para el beneficio, al menos en teoría, de toda la comunidad. Entonces vean cómo a esta regla le subyacen esos principios. Y aquí está el principio que estaría en colisión con el de la libertad de expresión y de manifestación que alegaban los manifestantes. Por otro lado, la controversia en este caso se dio por lo siguiente, y esto nada más como pues nota al margen. El artículo 20 del Código Penal establecía las eximientes de responsabilidad penal, y así el artículo 20 de ese código rezaba: están exentos de responsabilidad criminal el que obre en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho. Oficio o cargo, eso no nos importa, pero bueno, esta es la parte que a mí me interesa. El que obra en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho. Bien, ahí están como, pues de manera clara, los principios que entrarían en colación. Por un lado, el derecho a manifestarse, pero hay una pena que está también como limitando ese derecho. ¿Por qué? Pues porque está defendiendo el libre tránsito de los parlamentarios y que puedan hacer su actividad. Y entonces es un delito que cualquier persona impida el paso. Y por otro lado tenemos este otro artículo que es eximiente de responsabilidad penal, y lo que nos está diciendo es, bueno, si tú cometiste, por ejemplo, el delito de impedir el paso, si lo hiciste ejerciendo un derecho, estás exento. Esta controversia se resolvió de una manera poco agraciada para los responsables. A cada uno de los manifestantes, al menos de los que detectaron que impidió el paso, le impusieron una pena de 3 años. Ahí, pues el principio que está enfrente, la libertad de expresión, no tuvo preponderancia. Y no la tuvo aun cuando los manifestantes alegaron haber estado haciendo ejercicio de un derecho y aun cuando estaba contemplado como si fuera un eximiente de responsabilidad. ¿Y por qué? Porque en el caso concreto, lo que se valoró fue la preponderancia o la importancia del libre tránsito, de la integridad y del trabajo de los parlamentarios a la manifestación. Aunque hubiera un eximiente, eso no alcanzó para estas personas. ¿Cómo se llegan a las conclusiones o cómo llegan el tribunal o los tribunales a estas conclusiones en el caso de incapacidad procesal para determinar si esta persona en realidad, si lo sometes a un juicio, lo vas a matar de un infarto? En el caso del Titanic, para que el tribunal diga, no, bueno, por haberle llamado asesino no tienes problema, pero por haberle llamado tullido sí. Y en este caso, en donde dicen, bueno, no, si bien tenías una eximiente de responsabilidad penal, lo cierto es que hay un principio más grande que es el principio de libre tránsito, la integridad personal de los parlamentarios, el trabajo y lo que representa el trabajo de ellos, pues lo que habíamos comentado al inicio, mediante un análisis de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las circunstancias fácticas, del caso concreto, de la medida legislativa, de cómo impacta eso en el derecho humano, y si pasa ese test de proporcionalidad donde analizas la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, entonces dirás, la medida es legal, la intervención es constitucional, no hay ningún problema, o bien si no lo pasa, decir aquí hay una inconstitucionalidad y no podemos dejarlo pasar. Ahora, esta revisión de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad es algo que en México también se empieza a hacer desde hace ya algunos años, cada vez mejor, y se hace por esto que platicábamos, por la incidencia de los derechos humanos y de la necesidad de interpretarlos, y se buscan este tipo de herramientas argumentativas, como el test de proporcionalidad que propone Alexi, y que tiene que ver con analizar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y verán ustedes, uno de los mejores casos recientes en los cuales la Corte ha hecho uso de este mecanismo de analizar idoneidad, necesidad y proporcionalidad es en el famoso amparo 1115 del 2017, mejor conocido como el amparo sobre el uso lúdico de la marihuana. Vamos a, si me permiten, ¿están de acuerdo? Desarrollar una muy breve actividad, nada más es
Yo les compartiré un texto muy breve, lo leerían y lo comentaríamos. Pero antes, vamos a ver nada más qué es lo que hizo la Corte al resolver este amparo. Bueno, verán ustedes, ocurrió que una persona acudió a la Secretaría de Salud, me parece que a la COFEPRIS, es el área que da estos permisos, y solicitó una autorización para usar la marihuana, para poder fumarla, para poder portarla, para poder cultivarla y para poder procesarla y distribuirla. ¿Qué es lo que dijo la autoridad? En ese momento le dijo, no tienes razón, no tienes derecho, porque de acuerdo a los artículos del Código Penal, de la Ley de Salud, donde se establece pena privativa y multa para quien posea, para quien transporte, para quien consuma sin autorización, para quien distribuya esta sustancia, entre otras, no tienes o no te asiste un derecho para poder tener la autorización que quieres. Inconforme con esa respuesta, esta persona lo que hizo fue pues acudir al juzgado de amparo, y el juzgado de amparo no lo amparó, y esto quiere decir no le dio la razón, confirmó de alguna manera entonces lo que había dicho la autoridad, que era negarle el permiso. Él recurrió en el tribunal colegiado, ahí la Corte atrajo por la trascendencia el tema para resolver y sentar criterio. ¿Qué es lo que analizó la Corte en ese caso? Que había en la legislación un esquema prohibitivo. Esa era la política que había establecido el legislador, y ese esquema prohibitivo tenía que ver con no permitir el uso de la marihuana con fines lúdicos. Y entonces, en esencia, de lo que trató la controversia fue si esta persona tenía o no derecho de usar con fines lúdicos la marihuana, y para eso lo que hizo la Corte fue determinar si esas leyes, esos artículos que constituían el esquema prohibitivo, tenían razón o no, si estaban afectando o no el derecho, y si lo estaban afectando, ¿en qué medida? Porque si las normas eran constitucionales, si estas normas afectaban un derecho, pero lo hacían con miras a obtener un beneficio superior y afectaban el derecho de esta persona a usar con fines lúdicos la marihuana, pero de manera muy pequeña, entonces tendría que concluir la Corte que en realidad el principio que debe prevalecer es aquel que encierran las normas del esquema prohibitivo. Para eso la Corte realizó una argumentación muy interesante que ahorita vamos a analizar. Entonces, esto que les acabo de decir justamente es eso que hizo la Corte. Al contestar estas preguntas, lo que está analizando la Corte es la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de los artículos que impugnó el quejoso y que constituyen la política prohibicionista que imperaba en el Estado mexicano en torno al uso lúdico de la marihuana. Ahora bien, ¿cómo comenzó su estudio la Corte? Pues de la siguiente manera. Primero se preguntó si esos artículos que constituían el esquema prohibitivo en realidad eran artículos constitucionales. Y la Corte ahí no tuvo ninguna duda, no tuvo ningún problema y dijo: estos artículos son constitucionales. No hay razón que me haga dudar de la constitucionalidad de ellos. Enseguida lo que se pregunta es si esos artículos que constituyen la medida legislativa de la prohibición o del esquema prohibitivo perseguían una medida constitucionalmente válida. Entonces, lo que analiza la Corte es que lo que subyace bajo estas normas prohibicionistas es precisamente el interés que tuvo el constituyente de proteger a la sociedad del uso, el consumo y el abuso de sustancias perniciosas. Y en ese esquema prohibitivo no solamente estaba prohibida la marihuana, sino otras sustancias como el alcohol de los menores de edad, o el tabaco de los menores de edad, o los barbitúricos, u otro tipo de drogas. Entonces, lo que está diciendo la Corte aquí al analizar esta primer grada sobre la constitucionalidad es, bueno, ¿hay algún fin que persigan estas normas? Y dice, sí, proteger a la sociedad. Entonces no puedo dudar de que estas normas que impugnó el quejoso persiguen un fin constitucionalmente válido porque está en nuestra Constitución. Bueno, una vez que contesta esa pregunta la Corte, pasa al siguiente nivel, es decir,
Una vez que ya pasó la primera prueba, las normas impugnadas que afectan el derecho de esta persona a su libre desarrollo de la personalidad, al esparcimiento, en una palabra, a fumar marihuana si así lo desea, siendo mayor de edad. Bueno, la Corte dice, bueno, voy a analizar esos artículos que están afectando ese derecho. Y primero dice, me pregunto si son constitucionalmente válidos. Para responder tengo que ver si persiguen una norma, un fin constitucional válido. Y se contesta sí. Y la segunda pregunta que se hace la Corte es la segunda grada del análisis que habíamos visto, que si ustedes recuerdan, como vimos aquí al principio, según Alexis, son idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y entonces, en esa segunda grada, lo que hace la Corte es preguntarse, bueno, si es idónea la medida, para preguntarse eso, para saber eso, la Corte tiene que decir, bueno, a ver, ¿la medida contribuye en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador? Entonces, vean cómo esto va por partes. Primero, la Corte se pregunta, ¿estas normas que impugnó persiguen un fin constitucional? Sí. Y la segunda pregunta, bueno, estas normas que constituyen el esquema prohibicionista, ¿sí están contribuyendo a alcanzar el fin? Porque pues una cosa es que tengas normas, pero si no sirven para alcanzar el fin para el que fueron diseñadas, pues sería hasta un poco farragoso seguirlas manteniendo. Entonces, la pregunta que se intenta contestar la Corte es, ¿la medida contribuye? La medida es estos artículos impugnados que constituyen el esquema prohibicionista. ¿La medida contribuye en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busque el legislador? Y lo que la Corte contesta es sí. Y vienen sus argumentos que son muy interesantes, porque dice que existen estudios que corroboran la relación entre el consumo de marihuana y ciertos daños o afectaciones a la salud. Es decir, con el estado actual de la ciencia, lo que dice la Corte es, tenemos indicios, evidencia para pensar que sí hay una relación entre el consumo de la marihuana y algún cambio o impacto en el estado de la salud. ¿Cómo? Que la marihuana a veces es el primer paso a drogas más duras. O cómo que la marihuana crea una dependencia, que a diferencia del consumo es más perjudicial porque la dependencia ya escapa a la voluntad de la persona. Entonces, todos los argumentos que da la Corte es decir, bueno, no sabemos en qué grado, no sabemos si es el único factor que influye, lo cierto es que el uso de la marihuana está presente en estos dos fenómenos, en el paso a drogas más duras y en crear dependencia. Entonces dice, bueno, la medida persigue este fin y en alguna medida también lo está logrando. Entonces, pues este segundo nivel, esta segunda grada, este segundo examen sobre la constitucionalidad o la idoneidad del esquema prohibicionista de esos artículos, dice la Corte, también lo pasa. Entonces, posteriormente lo que hace la Corte es analizar la necesidad de la medida. Y para hacerlo se hace la pregunta, ¿existen otras medidas igualmente idóneas que afecten en menor medida el derecho al libre desarrollo de la personalidad? Entonces, aquí lo que quiero destacar es lo siguiente. Ya contestó la Corte si persiguen un fin, y si persiguen el fin, ¿lo está alcanzando? Sí. Bueno, ya que pasó esos dos grados, de esas dos gradas, es decir, las normas impugnadas sí están detrás de un fin constitucional válido y sí lo están alcanzando, aunque sea poquito, pero están ayudando a eso. Ahora lo que se pregunta la Corte es, bueno, ¿podría ser de otra manera? Es decir, tenemos esas normas que son el esquema prohibicionista para que la persona use la marihuana, pero ¿habría otra manera de que se alcanzara el fin que persiguen esas normas y se afectara menos el derecho que tiene esta persona? La Corte contesta que sí, porque en otras sustancias la regulación es distinta. Por ejemplo, el alcohol y el tabaco, que está prohibido para mayores de edad, que está, por ejemplo, el tabaco prohibido en áreas de espacio público. Pero, por ejemplo, en el caso de la marihuana, lo que dice la norma es que está prohibida en todos lados, no solo en espacios públicos, ¿no? Y en el caso del alcohol y del tabaco, que están permitidos a partir de cierta edad, en la marihuana nunca. Entonces, dice la Corte, bueno, podría ser que también existiera un esquema prohibicionista, pero que fuera menos agresivo, como por ejemplo el que tiene el alcohol y el tabaco. Por ejemplo, sin que la Corte llegara a sugerirlo, ¿no? Pero por ejemplo, esquemas así, en donde la marihuana se permita a partir de cierta edad.
insisto, sin que la Corte lo diga así, pero es lo que está diciendo. De todas formas, la estás prohibiendo, pero no de forma tan absoluta. Y entonces lo que concluye la Corte ahí es, no está superando el grado de necesidad, las normas impugnadas. Y, finalmente, en la proporcionalidad en sentido estricto, lo que la Corte se está preguntando es, ¿qué tan intensa es la afectación a ese derecho que tiene esta persona de consumir la marihuana con fines lúdicos frente a la satisfacción de los fines legislativos, que recordemos era el esquema prohibitivo que tenía como finalidad evitar daños a la sociedad? Lo que decíamos acá, proteger a la sociedad de sustancias perniciosas. Entonces, lo que la Corte se pregunta al final es, ¿qué tan grande es la afectación que recibe esta persona a su derecho a fumar marihuana con fines lúdicos frente a la satisfacción de que el gobierno o el Estado mantenga libre a la sociedad de sustancias perjudiciales? Y entonces lo que concluye la Corte es lo siguiente, es una afectación muy intensa, porque la prohibición que se está llevando este hombre es total. Es decir, no es como en el tabaco o el alcohol que le permiten fumar a cierta edad. Aquí no le permiten fumar nunca marihuana con fines lúdicos. Por lo tanto, tampoco supera esta grada. Entonces, lo que está diciendo la Corte es, tengo enfrente un conflicto que involucra dos principios, perdón. Por un lado, el principio de una persona, el principio al sano esparcimiento, al libre desarrollo de la personalidad y a poder fumar marihuana con fines lúdicos. Y por otro lado, lo que se tiene es el derecho, no, el principio de la salud pública, el fin constitucionalmente válido de mantener a una sociedad alejada de sustancias perjudiciales. Y lo que hace la Corte al analizar estas tres gradas de idoneidad, necesidad y proporcionalidad es ver todo esto que ya platicamos, si había un fin constitucional, si se estaba afectando, si se estaba contribuyendo en algo y si se estaba afectando el derecho de la persona, aún más que el beneficio que estaba alcanzando el fin perseguido por el gobierno. Y esa es la argumentación que hace la Corte con una clara influencia del autor del que hemos platicado hoy, Robert Alexi, que él decía que cuando colisionan los principios se tiene que resolver mediante este análisis de las tres gradas de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y la Corte, al resolver su asunto, su amparo, lo que hace es precisamente un análisis de estas tres gradas. Entonces, si ustedes me permiten ahorita, aquí quedaría esta parte de la exposición, y si ponemos, si me permiten, les voy a proyectar otra pantalla. ¿La están viendo? Sí. Ok. Esta parte es la última parte de la sentencia que platicamos de la Corte. Es en donde la Corte analiza el aspecto de la proporcionalidad en sentido estricto, que es lo que podríamos pensar, pues lo más difícil. ¿Ahorita están viendo la presentación? ¿O están viendo la sentencia, el texto? Ah, ok. Sí, se ve el texto, maestro. Bueno, es que al principio habíamos dicho cuando comenzamos que cuando les puse las citas de Robert Alexi, decíamos que la proporcionalidad es lo que implica una relación de interacción entre la intensidad de la afectación de uno de los derechos fundamentales y el grado de importancia de satisfacción de otro derecho fundamental contrapuesto. Bueno, eso justamente es lo que concluye la Corte, lo que contesta la Corte en estas últimas 2 páginas. Entonces, si ustedes me permiten, ¿qué les parece si esta es nuestra última actividad? Vamos a leer, pero en silencio. No es necesario que lo leamos todos, porque pues creo que nos llevaríamos más tiempo, ya casi terminamos. Solo quiero que lo lean todos ustedes, yo voy bajando el texto y una vez que lo hayamos leído, lo comentamos si ustedes así lo consideran brevemente. Entonces, si quieren, por favor, comenzamos a leer y yo voy bajando, ¿sale?
Hasta ahí. Bien, entonces, ¿ya están viendo mi presentación? Correcto. Bueno, no sé si ustedes en este extracto de la sentencia, en lo que hemos platicado, lograron apreciar esta parte. La proporcionalidad que analizó la Corte implicó o valoró la implicación o la relación de cómo interactuaban la intensidad de la afectación a un derecho y la satisfacción del otro derecho. Y en este caso, la intensidad de la afectación estaba representado por las normas de la Ley General de Salud que de manera total prohibían el uso lúdico de la marihuana. Y esto afectaba el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Pero también lo que buscaban esas normas, el principio que buscaban satisfacer esas normas, era preservar la salud pública y mantener a la sociedad alejada de sustancias perjudiciales. Y lo que concluyó la Corte es la afectación a un principio es mayor que el beneficio o la satisfacción del otro principio que se buscaba con las normas prohibicionistas. ¿Por qué? Pues porque todas las cosas que detectó la Corte, ¿no? En realidad no es que se estuviera totalmente demostrado pues todos los efectos negativos de la marihuana o que fuera todavía más perjudicial que otras drogas que sí estaban permitidas y tenía un esquema más restrictivo. Entonces, bueno, por mi parte, yo lo dejaría hasta ahí y no sé si al respecto hubiera algún comentario, si hubiera alguna pregunta, si hubiera alguna llamada de atención o algo. Yo estoy a sus órdenes y les agradezco mucho el tiempo y la paciencia. Muchas gracias, maestro Fernando, por su participación en este laboratorio, que sin duda cumple con el fin de un laboratorio, exponernos un caso específico, que bueno, pues tuvimos algunos ejemplos que se comentaron por su parte, y este ejercicio que finalmente nos hace reflexionar, en la que pues mis compañeros, si tuvieran algún comentario respecto a esta última participación del maestro, con muchísimo gusto podemos escucharlos para poder complementar esta actividad. Adelante, maestra Yadira. Me parece que no se escucha o no sé si solamente yo no la escucho. No lo escucho. No, ¿verdad? ¿Ahí me escucha? Ahora sí, maestra, adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Tuve que atender un problemita aquí en la oficina y no tuve pues la fortuna de escuchar al 100% su exposición, pero la verdad que el maestro Fernando García Ramos, la oportunidad que tuve de escucharlo, hace precisiones muy claras, sobre todo reflexionar en el caso de cómo manifiesta Robert Alexy estos contextos de proporcionalidad y el análisis que se tiene que hacer respecto de un caso específico. Para mí fue muy claro y muy dinámica su exposición. Muchísimas gracias por esas reflexiones que nos trae el día de hoy. No, hombre, gracias a usted por la paciencia. Gracias por la invitación. Gracias por sus palabras, Yadira. Tenemos por aquí algunos comentarios. Sin ningún problema pueden ustedes hacer uso de la voz. Nos están escribiendo por aquí, tenemos comentarios de Facebook, también las plataformas de la Universidad de Jalapa con las que contamos. Nos están acompañando algunas personas. Felicitan al maestro Fernando por su disertación, el maestro Alex González. Y bueno, también por aquí Gabriela, quien está acompañándonos a través de esta plataforma Zoom, nos dice muchas gracias y
agradecen también los ejemplos y el análisis también la licenciada Lisbeth Galindo. Entonces, sin ningún problema pueden ustedes hacer uso de la voz en este espacio, en este momento, y bueno, también invitar a las personas que se encuentran con nosotros acompañándonos en esta plataforma de Zoom. Tenemos por ahí un link en el chat para que puedan ustedes realizar una pequeña encuesta siempre para poder mejorar los eventos de vida académica de la Universidad de Jalapa, específicamente de la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta. Los invito a que cuando terminemos, finalicemos este laboratorio, puedan ustedes tomarse unos minutitos para poder responder, lo cual ayuda muchísimo a la Vicerrectoría. Maestro, me parece que, ¿qué nos dice María Elena? Muchas gracias por compartir sus conocimientos, maestro. Bueno, también agradece a la Universidad de Jalapa. Muchas gracias por sus comentarios, todos positivos, como siempre, a la participación que usted hace con nosotros. Y no nos cabe duda, maestro, que siempre es un placer poderlo escuchar porque comparto los comentarios de mis compañeros. Es usted muy claro, es usted muy preciso y sin duda se ha generado conocimiento en este laboratorio de ideas. Además de que ha cumplido con ese propósito de que nosotros no solamente sea una cuestión, un monólogo en el que usted venga a platicarnos, sino que hay una retroalimentación, hay una reflexión y me parece que eso es muy oportuno porque así generamos conocimiento. Entonces no solamente aprendemos, en este caso que es usted quien ha realizado la disertación, sino que me parece que ha sido muy buena la retroalimentación y creo que no nos vamos como entramos. Sin duda se ha generado conocimiento y nos lo llevamos. También le agradece Farid la exposición. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bien, bueno, pues si no tuvieran algún comentario, maestro. Yo solamente agradecerle, y la verdad, el agradecido siempre voy a ser yo, el honrado siempre voy a ser yo de estar con ustedes. Gracias a todos por su infinita paciencia. Muchísimas gracias, maestro, como siempre. Gracias por acompañarnos. Sabemos que tiene diversas actividades profesionales, académicas, pero la verdad es que agradecemos mucho el tiempo que usted nos brinda, pues para poder colaborar con esta vida académica con nuestra comunidad de la Universidad de Jalapa. Y bueno, como siempre, un placer escucharlo. Bueno, pues esto finalizamos nuestro laboratorio de argumentación jurídica. Agradecemos muchísimo su asistencia, su participación. Sabemos que tienen diversas actividades, pero es importante que nos tomemos un tiempo para poder siempre escuchar y, por supuesto, generar este conocimiento en la Universidad de Jalapa. Que pasen muy bonita noche. Hasta mañana.